Yo me presento entonces nuevamente, yo soy Gloria María Benítez, yo soy diseñadora de vestuario de la Bolivariana en Medellín y esto que ven aquí es el resultado de un proceso de maestría de artes plásticas y visuales en la Universidad Nacional. Como mi campo es el diseño de vestuario, o sea, que se traduce obviamente en el diseño de modas, yo en la maestría de artes plásticas realicé una investigación alrededor del sector en el que estoy pues inmersa, ¿cierto? En el sector textil y confecciones, ¿cierto? Y obviamente pues diseño. La inquietud comenzó como por ciertas desvinculaciones que yo veía en el sistema y cierta insatisfacción que yo sentía al ser diseñadora y sentir que cuando compraba un producto de moda no me sentía satisfecha del todo. No me sentía satisfecha como mujer, no me sentía satisfecha como consumidora, no me sentía satisfecha como cuando uno quiere más y más siempre, ¿cierto? Uno se compra un blue jean pero quiere el mejor, uno se compra la camisa pero quiere el mejor, y esa sensación como de insatisfacción que deja uno como el consumo alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces yo empecé como con esas inquietudes y empezamos a decir que esas inquietudes no eran solamente porque sí, ¿cierto? Uno no llega a esos tipos de insatisfacciones simplemente porque el mundo está al revés, ¿no? El mundo está al revés por ciertas cosas y ciertas nociones. Entonces empezamos el asesor y yo a decir, bueno, ¿cuáles son esas nociones que están al revés? ¿Qué es lo que está pasando en esa cadena del sector de la moda, del sistema moda, que no nos está haciendo sentir satisfechos finalmente, ¿cierto? La investigación comenzó, digámoslo así, como al revés. ¿Cómo así que al revés? Comencé yo a sentarme con la confeccionista que es más modista porque solo trabaja sola, ¿cierto? Y me senté con ella a entrevistarla, ella se llama Rosa, y yo le dije, bueno Rosa, contame qué es el mundo de la moda para vos. Y por qué la gente preferirá ir a comprar en un almacén de un centro comercial a comprarte a vos y mandar a hacer las cosas como hacían antes las mamás, que las mamás antes se hacían pues como la ropa, ¿cierto? Y ella realmente no vinculaba directamente qué era lo que estaba pasando. Ella decía, no, pues si compra ropa pues está bien, y si me la manda a hacer a mí también, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a notar que esto empieza a pasar, también hay un montón de nociones que empiezan a perderse. ¿Qué se empieza a perder? Que vos tengas tiempo realmente para vos, que vos tengas tiempo para poder hacerte tu ropa, porque es que tenés que salir a trabajar todo el día y ya no te puedes hacer tu ropa, ¿cierto? Que empiezan a cambiarse también las labores de la mujer. La mujer era la que confeccionaba la ropa de los hijos, la ropa pues como en la casa, hasta del marido y todo, pero ya cuando la mujer también entra a ser madre cabeza de familia o entra a ser parte del sistema económico, también deja la casa y empiezan a haber un montón de implicaciones que también entonces la mujer le toca repartirse. Le toca ser mamá, le toca también confeccionar o trabajar en oficina o hacer un montón de cosas, y además de eso también le toca entonces llegar a la casa, atender al marido con la comida y también entonces luego madrugar otra vez al mismo proceso, ¿cierto? Entonces la mujer empieza a aplicarse en un montón de fuerzas, en un montón de ejes que de pronto desvinculan también que la mujer se pueda hacer su propia ropa, ¿cierto? Entonces ya pasamos a esos sobrecostos que ya como ese dinero se lo vinculamos es a las empresas, se lo vinculamos es a las marcas, ¿cierto? ¿Y qué hacen las marcas? Las marcas no suben los costos de las cosas, y no suben los costos de las cosas no porque realmente las cosas valgan eso, porque si realmente ese jean de americanino, que aquí en el Carbón de Matías confeccionan americanino, todo lo que tiene que ver con el grupo Uribe, si ese jean realmente costara lo que nos pagan a nosotros tanto, y me meto acá en la cadena porque si ven este mapa que creo, ¿cierto? Este mapa que yo creo, todo esto, digámoslo así, es lo que está más desvinculado en el sistema. El mercado de bienes y servicios, los medios publicitarios, los agricultores, que ahorita pues les explico uno por uno,
la desmontadora, los diseñadores, los confeccionistas y los campesinos, porque son las personas que ganamos más poco en el sistema, ¿cierto? En cuanto a lo económico, ¿cierto? Y nos estamos desvinculando de la identidad del vestuario. ¿Cómo así que la identidad del vestuario? Cuando yo solamente paso a hacer algo que confecciona, algo que diseña, pero no tengo un proceso como realmente que sé hacia dónde va ese vestuario, que sé quién se lleva ese vestuario, yo tengo una parte desvinculada de identidad frente a lo que estoy haciendo, ¿cierto? Porque me desvinculo porque simplemente vengo a ser un eslabón que hace y no que sabe qué falta en su no que sabe qué hay en su finalidad, ¿cierto? Entonces lo mismo aquí, por ejemplo nosotros los diseñadores, y eso sí se los digo de una manera muy personal, a nosotros nos crean como las estrellitas. Usted va a ser el diseñador de pasarela, que yo no sé qué, eso es mentira, eso es mentira. Nosotros entramos en una empresa, ganamos un poquito más de un salario mínimo o un salario mínimo y a hacer copias de lo que hay en la industria, o sea, ¿qué hay en Europa? Vamos a calcar lo que hay en Europa. Ni siquiera hay un proceso real de diseño como nos lo enseñan en la academia. ¿Cómo nos lo enseñan en la academia? Un proceso creativo. Entonces vos te vas a investigar, por ejemplo, las flores. Y alrededor de las flores vas a hacer, no sé, es una crítica, una reivindicación, o simplemente vas a coger formas y colores y bla, bla, bla. Y a partir de todo eso vas a hacer un proceso creativo, ¿cierto? Pero cuando uno llega a una empresa se da cuenta que eso se desvincula por completo. ¿Por qué? Porque vos llegas a una empresa a que te den, hola, a que te den tendencias que ni siquiera son las propias, o sea, nosotros no hacemos un estudio propio de lo que está pasando realmente en nuestro país, en nuestros territorios, con nuestras culturas. Nosotros tenemos una riqueza cultural impresionante alrededor de lo indígena, ¿cierto? Alrededor también incluso de los mismos territorios, por ejemplo del algodón, ¿cierto? Aquí mismo hay un proceso de mano de obra muy tenaz que también se podía conceptualizar alrededor de eso, y eso también aquí se está perdiendo, ¿cierto? Porque realmente todo esto somos como eslabón que maquila, que hace, que crea, pero que no piensa, ¿cierto? Y aquí, como vemos aquí en esta pared de mi mano izquierda, vemos el logo de Bayer, ¿cierto? Multinacional, todas esas grandes empresas que realmente son las que se tragan, digamos, toda la economía, porque no, tenemos una cuestión extraña de pensar que la economía la manejan los gobiernos, pero los gobiernos están también, digámoslo así, cercanos a realmente las multinacionales, que son lo que mueve realmente el dinero, ¿cierto? La marca está cercana a todo este proceso, ¿cierto? Y se convierte, digámoslo así, en una especie de potencia económica que mueve más dinero. Ustedes saben que ahora incluso las marcas se están sosteniendo es por las cuestiones crediticias, sí, me hago entender. El Grupo Uribe sacó tarjetas de crédito, ¿cierto? Y ahora eso es lo que, digámoslo así, ese valor plástico, ese dinero plástico es lo que está moviendo, sosteniendo las marcas, porque la ropa incluso la tienen que sacar en promoción para que se pueda vender y tenga circulación. Incluso marcas gigantes, hablemos de Zara, H&M, que son marcas pues de afuera, ¿cierto? Ahí incluso, digámoslo así, se vende ya así, pero la ropa como tal nunca pierde como ese valor económico, no pierde pues, o sea, o se quema porque hay demasiado exceso, o sigue de alguna manera teniendo un valor económico como sea, ¿cierto? Pero a precios muy bajos que no es capaz de pagarse por sí sola, o sea, no es capaz, si se va a esos países donde ya se vende como de segunda, ya digámoslo así, la cadena que está detrás no está haciendo, no fue bien paga de acuerdo pues a ese valor de esa prenda. Y todo lo que está aquí en este gráfico es lo que viene a ser como las entidades que más pueden regular el dinero en el sistema moda y que son más solventes y se quedan con las ganancias, que es por ejemplo todo lo que yo investigué alrededor del algodón del ICA, ¿cierto? El ICA es como el que regula como todos los procesos de agricultores, ¿cierto? Y esto por ejemplo maneja también semillas,
semillas transgénicas o semillas no transgénicas, pero no a la cantidad tan grande que la maneja Bayer, que ustedes saben, no sé si saben que Bayer es Monsanto ya, ¿cierto? Que son los que han manejado pues como las semillas transgénicas del algodón aquí en Colombia. Ok, transgénicas es que son tratadas genéticamente, modificadas genéticamente, ¿cierto? Entonces ya no es una semilla como nativa, de que tú la coges de la tierra y la vuelves a sembrar, sino que ya es una semilla tratada genéticamente, modificada genéticamente para que o no le den plagas o para que soporte temperaturas al ambiente, ¿cierto? Pero que eso, por ejemplo, les explico ya que me preguntaste eso, trajo consigo muchísimos problemas en los territorios. Por ejemplo, en Córdoba no se hizo pruebas con los transgénicos. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una pérdida de algodón tenaz y los algodoneros quebraron. Uno va en las carreteras de Córdoba y entrevista, no sé, a la gente que vende fruta, que vende las berenjenas en la carretera. Se sienta con ellos y empieza, es que yo era algodonero, pero yo perdí todo. Yo perdí todo por el transgénico. Y aquí me ve vendiendo la fruta que me venden en el mercado o que logro yo hacer ahí en el patio de mi casa, pues en el cultivo. Entonces hay unas pérdidas enormes de dinero, la bonanza pues como del algodón se perdió porque en los 70 éramos súper importantes y entonces empiezan a haber esos choques culturales, ese choque digamos socioeconómico, donde aquí producimos un montón de denim con algodón que no producimos acá en Colombia. Entonces ahí es cuando decimos, ¿dónde están las desvinculaciones? ¿Qué algodón realmente estamos usando nosotros? El algodón estadounidense. Y ustedes saben realmente por qué consumimos tanto algodón estadounidense, porque la marca como tal, lo que hacen las marcas, lo que hacen las multinacionales es, digámoslo así, construir un lenguaje, construir una narrativa que los hace posicionar en el mercado de manera que la gente piensa que son los mejores, ¿cierto? Que la gente piensa que es lo mejor. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con el consumo del Colgate, ¿cierto? Una preguntita, Gloria, claro. Antes ¿qué tal, qué cierto es que están cultivando un algodón que sale de color azul para producir prendas para producir el denim? Que ahí se ahorran con un proceso de teñido del algodón. El algodón ya sale, la planta sale azul, nada más para hacer puro denim, puro índigo. Sí, eso sí se está dando, pero realmente aquí en Colombia no. No, pues, pero sí es verdad. Sí, eso sí se está dando, porque se ahorran esos procesos de teñido. Sí. Y son pero también buenos. no sé en qué afectará también la tierra, porque es que salir ya el algodón azul. Sí. Lo que pasa es que eso es súper tenaz porque también hay unas cosas, unos choques ahí, porque el algodón es como la fibra natural que más consume agua, ¿cierto? Y al consumir agua, obviamente al ser transgénico, bueno, eso necesita químicos, agroquímicos para que eso se pueda soportar. ¿Y qué pasa? Esos agroquímicos se van y están en la tierra y esa misma contaminación, digámoslo así, esos agroquímicos, porque son químicos, eso se va a los acuíferos y eso finalmente se va a los ríos y entonces es una contaminación en cadena muy grande, ¿cierto? Entonces yo creo que estamos, o sea, lo que yo voy con eso también es no solamente hacer una conciencia económica, social y sostenible, sino también a que miremos que también hay unas desvinculaciones muy tesas. Si aquí producimos denim y somos súper importantes en el denim, ¿cómo entonces también hacemos algodón? Se está perdiendo el algodón y no lo estamos pues como logrando salvar, construir de una manera rentable y empezar como a soportar esas cuestiones que empiezan a ser contaminantes en la tierra. Luego de esto vienen a estar como los terratenientes, que son los dueños de las tierras. Voy a decir una cosa, espero no ofender a nadie, espero que no hayan como, pues igual es simplemente una conversación. Por ejemplo en Córdoba las tierras más grandes son de Uribe, ¿cierto? ¿Cierto? No sé si alguna vez has escuchado lo del Ubérrimo, que es como una finca que tiene unas hectáreas, pues como 1000 hectáreas, una vaina gigante, y una hectárea es muy grande, ¿cierto?
Y por ejemplo, ¿qué pasa con los terratenientes en Córdoba, por ejemplo, ya que yo hice la investigación allá? Todas las tierras se están destinando a la ganadería, y entonces cuando la tierra pasa a ser de los ganaderos, ya no hay siembra de algodón, porque los terratenientes son quienes les rentan las tierras a los agricultores, ¿cierto? Ellos le rentan la tierra porque los agricultores no tienen tanto dinero para poder tener tierras, además ser agricultores y cultivar y todo el cuento, sino que entonces los terratenientes le alquilan, y al ser esto ganadero, ¿qué pasa? Se siembra menos, exacto. Entonces sí ha habido como bastante choque, digámoslo así, porque estas personas no están fomentando el cultivo, no están prestando esas tierras, no están, digámoslo así, prestándose para que seamos algodoneros en el país, ¿cierto? Se puede decir más o menos que nosotros solo estamos produciendo como el 30% de algodón, que eso no ayuda a abastecer a un fabricato de todo el producto textil que está haciendo pues como en el año, ¿cierto? Entonces esto lo solventa Cotton USA con el algodón, ¿cierto? Con el algodón de Estados Unidos. Luego de eso, también en esta cadena como de los grandes, como digámoslo así, grandes como en cuanto a peso económico, estarían pues como las hilanderías y los textiles. Ahí vuelvo y repito, estaría como Fabricato, Coltejer, ¿cierto? Con las producciones, les explico un poco. El algodón de aquí de Colombia lo maneja, ay se me fue, Diagonal, ¿cierto? Diagonal es el que se encarga de recibir todo el algodón que entra a Colombia, nadie más regula eso. No regulan eso por fletes, por transportes, porque ya Diagonal tiene eso asegurado y hace las mezclas de los algodones, ¿cierto? Diagonal es o sea, Estados Unidos trae el algodón y eso llega a Diagonal. Los algodoneros de Córdoba y de Tolima sacan el algodón y eso llega a Diagonal. Ellos hacen las mezclas y se lo reparten a unos fabricantes de hilos y textiles, ya que tienen como en su banco, ¿cierto? Que son los mismos dueños de eso. O sea, que las hilanderías y los textiles son dueños de la fábrica de algodón, pues fábrica no, sí, como de la empresa que recibe todo lo del algodón. Y luego de eso tenemos como las marcas, que todos esos precios y esos sobrecostos. El cuadrito que vemos ahí a mi mano izquierda, es de una marca de un diseñador, de Salvatore Ferragamo, donde una camiseta de algodón oscila entre $1.000.000 hacia arriba. Esa que vemos así, ahí es una etiqueta de 1.110.000 por una camiseta de algodón. 1.110. ¿Cierto? Camiseta Ferragamo, blanco, azul, algodón, talla L. ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿quién realmente, sí, ponemos quién realmente se gana la plata? La marca, ¿cierto? ¿Cierto? Porque diseñador, mal, confeccionistas no nos pagan bien, y campesinos sí que menos. ¿Cuánto? Para que lo que valga es una marca. Para que lo que sea rentable pues realmente sea una marca. ¿Cuánto se puede ganar un campesino en una jornada? Y eso también nos aplica a todos los de nuestra cadena. Como 35.000 días el día nada más. Es como 35.000 pesos el día si se coge más de 60 kilos, ¿cierto? Sí, yo por ahí 30. ¿Cierto? O 10.000 pesos si lo logra pues así poquito, 10, 15 kilos. Porque las prestaciones sociales. sin prestaciones sociales. Neto. Nada, no tienen nada, no tienen prestaciones sociales, no, o sea, Seguro, nada. no tienen absolutamente nada, y tienen economías familiares. ¿A qué van las economías familiares? Que yo me llevo a la hija si no tiene colegio, o me la llevo así tenga colegio, a la esposa, al otro hijo, para trabajar en el campo, ¿cierto? Y poder sacar realmente los 35.000 pesos, porque ellos trabajan en Córdoba sobre todo, ellos trabajan por el calor, como de 5 de la mañana a 10 de la mañana máximo, ¿cierto? Recogen, y eso que si entran a las 5 de la mañana hay muchos problemas porque el algodón, pues a esa hora hay una humedad, ¿cierto? Y no la pueden como recolectar. Entonces más o menos como lo bueno sería como de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y ojo, y esto también nos pasa aquí y aquí, que el trabajo no es siempre, porque la siembra de algodón es rotativa.
Primero viene el maíz y después viene el algodón, se rotan entre esos dos. Por eso en las fotos van a ver y en las fichas técnicas van a ver cosas de maíz. Porque, si vemos por ejemplo acá, él está recogiendo para poder comer porque lo que queda del maíz. Entonces ellos se van, ya como eso lo recogen unas máquinas, lo recogen las máquinas y queda lo más malito y ellos para poder comer recogen esos pedacitos o lo venden para alimento de las gallinas, ¿cierto? Y por eso ven cosas de maíz, porque entonces eso se rota, ¿cierto? Y primero está el maíz y después está el algodón. Entonces, ¿cuándo se recoge el algodón? Más o menos se está recogiendo finales de enero, febrero y marzo. Son como 3 meses y medio más o menos de recolección de algodón. Y el algodón ahora, aquí en Colombia, en Estados Unidos sí es muy industrial, aquí todavía lo recogen manos. O sea, aquí todavía hay campesinos recogiendo, ¿cierto? Lo que no pasa allá en Estados Unidos porque todo lo recogen máquinas, ¿cierto? Entonces eso todavía alcanza a dar solvencias económicas dentro de los trabajos de los campesinos, que eso también entonces se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo también por el mismo transgénico, porque el transgénico bajó la producción, los terratenientes hace que baje la producción por la cuestión del ganado y todo, como toda la economía que se va perdiendo también baja pues como esa rentabilidad del cultivo. Y entonces, pues como con eso, entonces tendríamos la marca y eso como representar como la escala 1 en 1, ¿cierto? De una paca pues de algodón que es bastante grande, como para que la gente como que se sienta como que realmente pues es muy grande y es mucho lo que se produce. Aquí tenemos como ahorita pues que separen, tenemos uno como de los varios estados como el algodón, de la semilla transgénica y pues como ya de la mota y como sale de la desmontadora. La desmontadora es de donde llega ya el algodón después del cultivo, que es como el que le saca la semilla y el que lo limpia un poco como de ese aflecho y pues de las maticas, ¿cierto? Pero me contó el profe que ustedes estuvieron en fabricado. Con ese grupo. Ah, bueno. Ajá. Ya como sale de las montadoras, ya entra a las pacas y así en las pacas ya sí llega a fabricato y ellos ya limpian muchísimo más el hilo, limpian muchísimo más el proceso y empiezan a hilar hasta que llegan pues a un hilo pues posible para construcción ya de prendas. Y acá les voy a mostrar ahorita unos videos, este pues es como el mapa, ahorita como que miran ya, la franja de tela son de retratos de agricultores y confeccionistas y de campesinos. Y lo mismo de las fotos, pues eso es lo que hay, ¿cierto? Hay una cosa bacana que me sorprendió mucho, pues dentro del proceso, y es que tanto el campesino como en confección, en industria grande, en Medellín, por ejemplo, en Crea Jeans, que estuvimos allá, todo lo hacen manual. Sí, pues ¿cierto? todavía no se ha implementado en todas las partes de confección el sistema así pues computarizado. Bueno, y también como que les quiero compartir, después de toda esa investigación que medianamente se las puedo contar porque es muy grande y tiene muchas cosas, yo quiero compartirles un escrito, ¿cierto? ¿Se está prendiendo el micrófono? Sí, claro. Yo les quiero compartir un escrito que son como a partir de reflexiones que se sacaron de lo escrito en la tesis, ¿cierto? Es un poquitico largo, no es pues tampoco imposible y vamos a ir hablando como alrededor de lo que yo les vaya como narrando. Listo, muchas gracias. La cadena de producción es una cadena que se compone desde un inicio, desde la semilla hasta pasar por la cantidad de pasos, llegando a una prenda y su distribución. Pero la moda se ha presentado a nosotros, los consumidores, con la apariencia de algo simple. Una de las cosas que yo también como que tenía como dentro de la investigación, de esas preguntas que yo pues me hice, es que nos muestran que ya el jean, la camiseta, los zapatos en el centro comercial y ya a la gente no le importa lo que hay detrás, ¿cierto? No le importa quién hizo qué, cómo sacaron qué, que eso hay muchas campañas en este momento que están tratando de mirar quién hizo tu ropa, no sé si la han visto,
¿cierto? Que sacan las confeccionistas un letrero, pues, toman una foto, ¿cierto? Como valiendo como eso. Hay muchas marcas que también a veces lo han hecho, que lo hacen con marquillas, ¿cierto? Como ponen el nombre de la operaria o el nombre del diseñador, ¿cierto? Como para darle como esa narrativa de quién hizo esa prenda. Pero a nosotros, por ejemplo, nos empacan en el supermercado las fresas o nos empacan el arroz y a nosotros no nos importa entonces quién hizo ese arroz, ¿cierto? Sí, sabiendo que eso es lo importante, para saber que lo que tenemos en las manos tiene un valor muy importante. Generalmente nos relacionamos con las cosas en el instante en que entramos en contacto con ellas, sin comprender que para su elaboración y producción se aplicaron fuerzas de diferente índole. Por ejemplo, en la producción de algodón están los campesinos, en la confección, ustedes las confeccionistas. No logramos dimensionar todos los movimientos que se involucran en la cadena de producción, pues ya que tener objetos lo hemos convertido en un fenómeno sencillo. Todo lo que sucede alrededor, los lenguajes que se elaboran por otros para la producción de una prenda, nos acorralan por falta de información. ¿Qué me di cuenta yo? Entonces vuelvo y lo repito, que por ejemplo, que el algodonero no sabía hacia dónde iba el algodón y no sabía qué pasaba con el algodón. Él solo cultivaba y ya. Él solo, sí, entonces uno le decía, ve, ¿y ese algodón a dónde va? Ah, yo no sé, ¿cierto? Entonces ahí hay pérdidas de ese conocimiento, de reconocernos quiénes somos, quiénes estamos trabajando ahí, ¿cierto? Aquí también incluso, ay, vos sabes hacia dónde va tu prenda, hacia qué almacén va esa prenda. No, eso lo cogen, lo llevan en un camión y chao, ¿cierto? No hay un reconocimiento. Entonces yo creo que si yo estoy haciendo algo, qué bacano saber a dónde va eso, por tener un reconocimiento de no por cantidades, que eso es lo que nos ha hecho el sistema capitalista, de hacer y hacer y hacer, sin importar entonces eso a dónde va, ¿cierto? Que eso también es lo cíclico que nos ha llevado tanto esa cuestión de consumo no consciente y de contaminación, ¿cierto? Dentro del sistema MOA, que es mi campo de interés, existen mucha separación entre los diferentes niveles de producción, entre las diferentes variables de procesos y en las relaciones de las personas con la industria en distintos niveles. Para rastrear la cadena de producción de la moda, he querido empezar desde lo más abajo, desde lo inicial, de donde podría comenzar esto, con el cultivo de algodón. Así, partiendo de la sospecha de que a partir de ciertos tipos de olvido hemos estado pensando y relacionándolos con las acciones que operamos al hacer moda, encuentro importante para mí enumerar, nombrar, renombrar, entre otros, las razones y circunstancias que pasamos por alto o ignoramos. Con esto en mente, y observando cómo operan entre sí los diversos escenarios de la cadena de producción de una prenda, un producto moda, con el fin de poder generar una mirada crítica frente a la transformación material y narrativa del proceso de producción, comenzando incluso desde la misma producción y recolección de la materia prima. A través de esta búsqueda quiero comprender por qué el sistema se desvincula tanto narrativamente y en tantos sentidos y momentos. Cuando yo estoy en diseño, yo me pregunto, ¿por qué no hay un gremio de diseñadores? ¿Por qué no hay un gremio fuerte en confección que exija sus derechos? ¿Cierto? ¿Qué pasó pues con ese socialismo, digámoslo así, que hemos perdido? Reclamar nuestros derechos, ¿cierto? Ahora, no sé si han visto con Robledo, ¿cierto? Que él intentó hacer con la Cámara de Representantes, con la Cámara de Representantes, pues como exigir los derechos del sector textil confección. No sé si vos lo viste de pronto, ¿cierto? Reclamando, ¿él no lo viste? No. Ahorita les muestro un fragmento, reclamando toda la carencia que en este momento tenemos, porque es que hay miles de empresas que están cerrando, que no están que no se están solventando, y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno por nosotros? Y hay una cosa que yo sí me he preguntado mucho, y es no sentarse a pensar que el gobierno le solucione a uno todo, pero sí decir, venga, pero ¿cómo usted, qué está haciendo para fomentar el empleo? ¿Qué está haciendo para que estas empresas no se quiebren? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo para poder que entonces no consumamos tanto algodón de afuera, sino que consumamos nuestro propio algodón? ¿Qué estamos haciendo que ustedes como confeccionistas, y así es de teso, y yo como diseñadora, no pueda comprarme lo que confecciono? Porque es muy caro.
¿cierto? Sí, tengo que ahorrar un montón para comprarme un jean de Cheviñón, tengo que ahorrar un montón para poderme comprar una camisa de Americanino, y eso mismo yo lo estoy confeccionando, ¿cierto? Entonces o el algodonero, ¿qué sentirá el algodonero cuando él siembra algodón y él no consume ese algodón? Él le toca consumir puro poliéster porque es lo más barato, ¿cierto? Lo más barato. Entonces hay unas desvinculaciones ahí que no se están dialogando entre el mismo sector, ¿cierto? Mi intención es pensar alternativas para poder referirnos a la moda con los argumentos necesarios para establecer una relación de choque entre el juego de lo material y nosotros, entre la tierra y nuestro consumo. Es muy importante, si yo soy un empresario o incluso si yo soy un trabajador de esa empresa, saber qué pasa con esto, porque así yo le puedo contar al otro, ¿cierto? Y así yo tengo a mi sector enterado qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y es también ser sincero con las cosas y decir, esto es lo que yo te puedo pagar, porque es que esto es lo que me pagan a mí por eso, ¿cierto? Esto es lo que se puede uno ganar con eso, porque realmente todo esto, como les digo, aquí también en los confeccionistas obviamente están los dueños de los talleres, obviamente también están todos los empresarios, ¿cierto? Los empresarios que son dueños de, no solamente los que hacemos parte de la empresa. Cuando estudiaba diseño, vi varias clases de acabados textiles, de procesos y hilaturas y demás. También me hablaron del algodón como fibra y como tela. Jamás en un salón de clases se tocó el tema de los esclavos. Los esclavos, y sobre todo pues como en esa herencia gringa, los que recogían algodón eran esclavos, ¿cierto? Era gente que realmente pues no recibía un salario por recoger y recolectar y someterse pues como a esa vida de campo. De la historia del oro blanco, el oro blanco se le llama como al algodón en toda la costa, ¿cierto? Precisamente porque alrededor de los 70 era muy bollante y muy importante la producción de algodón. Cuando vi clases de historia de la moda, los temas se centraron en el nacimiento del concepto moda y todo el proceso fue endulzado por la revisión de bellos diseños y vestidos que daban cuenta de una conciencia de que diseñar tenía un propósito estético. Nunca me hablaron en un salón de clases sobre las costureras que estaban detrás del proceso ni de los bajos salarios que recibían. Nunca me hablaron de la gente que siembra algodón, por ejemplo, y todo lo que debe de hacer para lograr un sueldo razonable. Pensar la moda sin considerar a las personas que hacen parte de la cadena es pensar al usuario solo desde el capitalismo y el consumismo, ya que a este no le interesa que se piense para así poder mantener el crecimiento de sus ingresos. Por eso se mantiene la desinformación. A mí nunca en un salón de clases se me informó todo como digámoslo así, los malos manejos de la moda, nunca. Porque a la academia no le interesa que vos sepas qué es lo que pasa, porque necesitan es personas que produzcan cosas, pero ojo, no estoy denunciando solo la moda con esto, todos los sistemas capitalistas, a ningún sistema capitalista le interesa que se sepa qué pasa ahí, porque vos necesitas ser un productor necesitas producir sin saber, sin estar informado. Es inevitable no hablar de la moda como ocurre en nuestra Colombia, donde la trastocan todas las realidades de nuestro país y todos somos partícipes de las razones que han acontecido en los territorios. A las prendas, las fibras, los procesos, entre otros, también los toca la guerra, a la confección la explotación, a la siembra la tocan todas las inconsecuencias políticas, sociales y culturales que han afectado por años nuestro desarrollo agroindustrial. Si vos te sentás a hablar con un agricultor, te sentás a hablar con todos los problemas que ellos tienen, por ejemplo. Ah, no, es que estábamos ahí cosechando algodón y llegaron los paramilitares y nos extorsionaron, que si no les dábamos tanto dinero no nos dejaban seguir cosechando algodón, ¿cierto? Entonces hay unas cosas, o sea, la moda en nuestro país la toca la guerra y es imposible decir que a nuestra ropa no la ha tocado la guerra, que la moda no la toca esas circunstancias. Por tanto, sería inconsecuente de mi parte hablar de mundo sin hablar de mi alrededor cercano, latiente, y donde me había sentido completamente aislada en la construcción de país, moda, de ciudad, moda, de diseñadora.
por desinformación que fue canalizada a partir de la construcción del propio sistema para que así sucediera esa desconexión. No se debe olvidar que la moda opera de esta manera en los lugares en donde falta más el dinero, donde escasea la comida y por el motivo el funcionamiento que tenemos aquí se ve reflejado en otros países donde no se establecen salarios para los trabajadores, donde se vive en la escasez, donde se establecen horarios laborales, donde no se establecen horarios laborales humanos, donde no se respetan los derechos del trabajador, donde no se vive dignamente. La moda debe ubicarse allí para poder tener las suficientes ganancias dentro de esa malversación de información, de datos, de monedas, de transacciones de vida. Hay circunstancias muy tenaces y no sé si ustedes las han visto, o espero que sí, por estar en este sector, y es por ejemplo lo que pasa en Bangladesh, lo que pasa en los otros territorios. Allá no hay salario mínimo, allá se gana $2, que eso viene a ser como 7.000 pesos, por todo, realmente como por un día de trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cierto? No hay horarios, si al trabajador, si al empleador no necesita que trabajen hasta más tarde, siguen ganándose sus $2. Esta gente está sufriendo mucho en la India, incluso en las construcciones que se están viniendo abajo. Han habido muchos edificios, ¿cierto?, que se han venido y se han muerto más de 1.500 personas siendo pues como confeccionistas en un edificio, ¿cierto? Y esas mismas confeccionistas siempre le dijeron al empleador que ese edificio tenía fisuras, creo que se llama el Rana Plaza, que tenía fisuras, que tenía un montón de mala la estructura, y nunca les pusieron atención y ese edificio se vino a plomo, se desplomó, ¿cierto? Entonces ocurren un montón de elementos, por lo menos aquí uno dice, gracias a Dios, por lo menos aquí tenemos un salario base, pero que hay mucho trabajo informal, que es por ejemplo el que ocurre en el campo, que no se cubren prestaciones, ¿cierto? La moda lleva décadas dialogando para sí misma, revisando el pasado para enriquecer sus creaciones, cuando realmente carece de contenido por medio de reconocer lo que sucede en el día de hoy. Pero la moda como sistema ha aprendido a cambiar, pero solo desde algunas acciones que dan pie a nuevos desastres que afectan y repercuten en todo el planeta. Aquí quiero hacer un paréntesis también, porque la moda lleva creando en la actualidad vamos a crear colecciones de los años 60, vamos a crear colecciones de los años hasta los 50, ¿cierto? No sé, pues nosotras somos mujeres, sabemos que nos hemos puesto un pantalón botacampana cuando hace 3, 4 años no se estaba usando, y cuando lo usamos hace como 8 años, ¿cierto? 8 o 10 años, y ese mismo pantalón, ese mismo pantalón botacampana va a volver a salir, dentro de... Ya están saliendo los ¿cierto? No, en ese momento sí, pero entonces ya después en un año vuelve y se acaba y vuelve y otra vez en otros 5 años, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo realmente? Bueno, nosotros no, ¿qué está haciendo el sistema moda? Volviendo a repetir y a repetir. ¿Y por qué una crítica que se le estaba haciendo en el periódico El País, en un artículo que salió hace como 2 semanas, decía que es que la moda lo que está haciendo es olvidar y enfrentar las situaciones que nos acontecen en la actualidad? Porque no le interesa revisar, porque le da miedo afrontar la situación tan compleja que se está viviendo en la actualidad, ¿cierto? Entonces por eso lo que hace es, venga, diseñemos del pasado, añorando esa melancolía, esa nostalgia de lo que habíamos sido, ¿cierto? Sin enfrentar realmente, por ejemplo, todo el problema. Ustedes saben, la segunda industria más contaminante del mundo es la moda. Primero está la petrolera y después está la moda, ¿cierto? Y no solamente por la cantidad de prendas que se producen, es después de que tú tiras esa prenda, ¿eso a dónde va? Y si es de poliéster, eso no se degrada como en 4.000 años, una cosa absurda, ¿cierto? Y también la cuestión de la marca, ¿cierto? Nos han, perdón pues como la frase, pero nos están comiendo el cuento, muchas marcas diciendo que los asuntos son ecológicos, pero son ecológicos ¿desde qué punto? ¿Cierto? Nos están diciendo que estamos haciendo en este momento telas muy buenas de residuos PET,
o de mismos reciclajes de poliéster, de prendas usadas que se reciclan, se les da una nueva vitalidad. Sí, pero ¿quién hace esas prendas? Sí, pero entonces la empresa sí se le está pagando bien al trabajador. Sí, y al diseñador, ¿cuánto sí le estás pagando bien? Y lo mismo le pasa también a cuestiones de algodón, por ejemplo, muchas prendas de algodón orgánico, ¿cierto? Aquí es muy difícil que se siembre pues, algodón orgánico. El algodón orgánico es que no sea transgénico, que esté muy libre como de agroquímicos y que sea pues lo más natural posible como su proceso, pero que entonces los costos de ese algodón, quién siembra ese algodón, cómo se está sembrando, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces las marcas nos comen mucho el cuento que son ecológicas, que son sostenibles, pero la pregunta es, y es interrogante grande que nos tenemos que hacer es, ¿sostenible desde qué punto? ¿Cierto? La marca es sostenible desde que se hace marca con un discurso, y esos son los discursos que hay que saber digerir y saber ser críticos y decir, esto sí es sostenible, esto sí se le está pagando bien al que confecciona, esto sí se le está pagando bien al dueño de la empresa que tiene a las confeccionistas, esto sí se le está pagando bien al campesino que lo sembró, ¿cierto? Entonces ahí está el gran interrogante, que las modas, en esto que yo digo acá, que da pie a nuevos desastres que afectan y repercuten en todo el planeta, es decir, desde dónde viene el discurso, desde dónde y qué tan real y verídico puede llegar a ser. Y esa es una crítica que yo también se lo hago a nosotros los diseñadores, que a nosotros en la universidad nos enseñan a realizar muchos discursos, de hacer marcas sostenibles, de hacer procesos sostenibles, pero realmente no podíamos ser sostenibles sin saber quién era el que daba esto, la semilla, ¿cierto? Entonces somos humanos y el hecho de tener la vida nos hace partícipes y merecedores al derecho de ser conocedores de la información en un sistema global de los sistemas a los que vamos perteneciendo, pero el desacierto social permite que dicha información la usurpen otros, que por lo general tiende a ser los más poderosos y son mecanismos esclavistas. Si nosotros no sabemos a lo que pertenecemos, si nosotros ignoramos o no buscamos cómo saber qué es lo que pasa con las cosas, estamos siendo esclavos de un sistema, estamos siendo productores de algo sin estar críticos. O sea, es importante que seamos críticos en donde estamos. Una cosa que me sorprende es que uno se siente con un agricultor, que se sienta uno a conversar con un campesino y se da cuenta que todo el mundo tiene muchas críticas del sistema y que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere. Vea, sabe que a mí me parece que me pagan muy poquito. A mí me parece que Colombia es muy injusta. Todo el mundo tiene algo que decir como frente a eso. Incluso es que usted puede coger a cualquier persona en la calle que no tenga nada del mundo del sistema MOA y también le pregunta y todo el mundo se siente como que hace falta cosas, hace falta muchas cosas. Pero cuando nos sentamos a hablar sobre todo el sistema MOA, nos damos cuenta de ello. Merecemos sin duda, por lo menos conocerlo, y mi reclamo también va por eso, pues es absurdo que nos hagan partícipes de un mundo capitalista, consumista, pero que no seamos capaces de reconocer las situaciones adversas que ocurren a nuestro alrededor. Si lo que somos y en lo que se transforma el mundo no sale a la luz, nos permitiremos seguir en el estancamiento sociocultural, un abismo que ahora es evidente en el deterioro de la tierra, que fue anunciado hace varios años, pero que la moda no socializó y no puso en marcha proyectos de cambio. Si nosotros en este momento llevamos, yo creo que más o menos 2 años como en un reconocimiento de que la moda tiene que cambiar, ¿cierto? Pero si nosotros en este momento no empezamos a socializar todas estas problemáticas, la moda no va a cambiar. Entonces tenemos que empezar a que esto se ocurra de voz a voz, ¿cierto? Para que la moda empiece a preguntarse cómo tiene que cambiar y cómo debe cambiar. Y una de esas cosas en las que yo creo en mi discurso que esas cosas pueden cambiar es que nos reconozcamos a nosotros. Si nosotros estos 3 que estamos acá, ¿cierto? Que estos que estamos acá, ¿cierto? Que estamos tan pegados de estos que tienen más, ¿cierto? Nos reconocemos a nosotros, eso puede cambiar. Porque es que si yo sé quién es el campesino que sembró, si yo sé quién es la confeccionista que cosió mi prenda, y yo sé también quién es la creó, y yo sé quién fue el que sembró esa semilla y puso como ese dinero, estoy segura que van a empezar a ocurrir cosas de un reconocimiento y un cambio. Porque si yo sé quién sos vos, yo a vos te respeto, ¿cierto?
esas cosas ocurren. Y uno cree que no, pero esas cosas de discurso ocurren. Ese silencio hacia las minorías, los pueblos, las no ciudades, bajo un trabajo forzoso, porque se convierte forzoso porque no hay otra manera de subsistir, va acabando la memoria de lo que habíamos sido. El olvido absuelve de las situaciones que nos acontecen actualmente, la violencia que nos acontece y el apoderamiento de sistemas inconsecuentes mayores a nosotros. Entonces, pues, yo sé que a veces uno queda como devastado conociendo como estas cosas, pero también debe haber como un poder de cambio en nosotros, lo que yo les digo, el reconocimiento entre nosotros, entender también que va a haber un cambio, ojalá sea pronto, pero lo va a haber donde no se va a producir tanto, y que vamos a tener que llegar a un punto en que entonces ¿qué hacemos cuando no se produce tanto? ¿Qué más podemos hacer? ¿En qué más nos podemos insertar? Porque ese cambio tiene que ocurrir finalmente, pienso yo como una soñadora, pues como del proyecto también, y como hacia lo sostenible, que es lo que me interesa. Ese cambio tiene que ocurrir. Si paramos ya la producción, tenemos ropa para 10 años o 20 años más para todas las personas en el mundo, ¿cierto? ¿Para qué producir más ropa? ¿Cierto? Pero entonces, ¿cómo hacemos de que esa ropa entonces sea importante y nos llene, no sé, como algún cambio, ¿cierto? Como que tengamos un pensamiento. Una de las preguntas mías es que el diseño, como tal, siendo diseñadora, no solamente se tiene que insertar y acertar en los procesos económicos, en seguir produciendo economías, sino que el diseño también tiene que preguntarse, por ejemplo, por cómo hacemos que esto sea sostenible, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de que entonces esos empleos se desplacen y se transformen en otra cosa? Pues eso es como mi pensamiento. Si se para la producción, como tú dices, que hay ropa para 10 años, ¿qué hacemos con todas estas muchachas? Con todas las ¿Qué hacen conmigo, por ejemplo? ¿Qué hacen conmigo? Con usted. ¿Qué hacen con todo el mundo? ¿Qué hacen con todo el mundo? Y entonces, pero entonces vamos a seguir. Es lo que pasa, es que es una posición bastante romántica, creo yo, pues esa posición. Pero ¿qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Es un interrogante muy grande para todos. Delicado, situación, pues si se para la producción ya de ropa, ¿cuánta gente por Dios? Es que en ese somos planeta muchos. vive de la confección? Vive de la confección. Comenzando por los algodoneros, por los confeccionistas, por los almacenes. Sí. Muy delicada la cosa. Sí, para pensar bastante. Sí. Pero por ejemplo lo que le pasa, el mismo desplazamiento que tuviera los desechables, ¿qué pasa si entonces el supermercado nos vende directamente en el costal y no nos vende empacado? Pero es que eso es muy irónico, porque los supermercados dicen que nada de plástico y le venden a usted una bolsa, y allá le venden a usted, ya venden todo en cosas plásticas, sí. Los bananos en plástico, las fresas en plástico, todo en plástico. Sí. Entonces que hay que ayudar y venden la bolsa plástica, sí. La venden. Pero yo creo que también por ejemplo, Don Matías ser digámosle así, una potencia de confección, uno de esos cambios sería dejar de trabajarle a marcas y más bien hacer nuestras propias marcas. Es que aquí se está trabajando, y aquí está don Raúl, el director de Coreco, que él es testigo de que aquí se está trabajando con varias empresas en sacar su propia marca. Sí. El día de mañana se le da al grupo Uribe, no más trabajo para Matías, aquí se cierra una empresa. Lo que se está haciendo de parte de Coinco es que efectivamente hay una carencia muy grande de marcas propias, pero eso se ha venido evidenciando hace muchos años y realmente no se ha hecho absolutamente nada por los mismos empresarios. Ellos simplemente tienen la mentalidad de que de una u otra forma el hecho de tener trabajo, digamos, con Grupo Uribe, pues, y haya trabajo, entonces para ellos es suficiente. Pero, ¿qué ha hecho Coinco durante este año? Es coger y agrupar. Hay un proyecto de parte de Coinco, cogió y agrupó a varios confeccionistas y son 6 empresas, perdón. Y esas 6 empresas lo que hicimos fue agruparlas con el fin de que sacaran una marca que hoy en día se llama Comercializadora Sin Límite, y es un proyecto piloto, por decirlo así. Entonces cogimos 6 confeccionistas o empresarios, muchos decían yo no sé cómo sacar marca propia, es muy costoso sacar marca propia, a mí me da miedo sacar marca propia, etcétera, etcétera.
Hoy en día ya está registrada la empresa, hay Cámara de Comercio, hay RUT, hay cuenta bancaria, ya están registrando la marca. Como les digo, es una prueba piloto que estamos haciendo por parte de COINCO, que es la cooperativa de confeccionistas. Si este primer proyecto o prueba piloto sale adelante, lo que vamos a hacer es coger otro grupito de confeccionistas y que creen su propia marca, otro grupo y que creen su propia marca. Y así fomentar y desligar un poco. No quiere decir que la maquila vaya a terminar para que no se vayan a asustar, no. Aquí la maquila seguramente va a seguir, pero no en el primer renglón como se viene manejando en este momento en la economía del municipio, ¿cierto? Y depender siempre de terceros y que esos costos de producción son muy bajos en este. Listo, continúa. Entonces lo que pretendemos es que estos empresarios trasciendan a lo que es marca propia, ¿cierto? Realmente en el municipio, para tener un número tan importante de empresas de confección, que estamos hablando de casi 200 empresas de confección, entre talleres, empresas, bueno, lo que son pymes como tal, hay un promedio de 200 y de pronto hasta más, sin contar talleres que todavía no son formales, no están registradas pues como tal en Cámara de Comercio. Entonces, dentro de este proyecto de parte de COINCO lo que pretendemos es darle un vuelco a los confeccionistas y generar marca propia, porque muchos de ellos son temerosos. Entonces muchos de ellos, hombre, qué rico exportar marca propia, hacer negociaciones con Estados Unidos, con Centroamérica, etcétera, etcétera, pero con su propia marca. Muchos de ellos dicen, es que yo no sé negociar, yo no sé cómo se negocia un blue jean para Estados Unidos, para Centroamérica, para Sudamérica. Aquí con COINCO lo que hacemos es agrupar varias empresas y ayudarlos a potencializar esa marca propia para que lleguen a un resultado positivo, y es que ellos puedan llegar a exportar. O en el caso de que no puedan exportar, lo que se pretende es que se pueda comercializar su propia marca, sus propios diseños a muy buen precio, y dejen un poquito a un lado ese tema de la maquila. No pretendemos acabar con el tema maquila porque igual sigue siendo rentable, sí lo ha sido durante tantos años, pero hemos visto o se ha evidenciado que la maquila ha bajado el tema de costos pues como tal, o de precio de rentabilidad para estos empresarios. Entonces, lo que quiere que en la zona de la costa de nuestro país la producción de algodón son 3 meses en el año. El resto entonces es porque por semestre, ¿cierto? Primero es el maíz y después es el algodón, ¿cierto? Claro. En partes del interior sí se está llegando a sembrar como en los 2 semestres, pero por ejemplo en la costa sí se siembra solo un semestre por el verano. Claro, por el tema climático tan fuerte que hay. Entonces son 3 meses de producción nomás. Sí, pues 3 meses de recolección. Ajá. Y pues más o menos 4 meses de siembra, porque ellos están sembrando en este momento. Meses, y el resto Ajá. lo dedican al maíz. Sí, ellos son... Por eso no hay veces el maíz viene con algodón. Yo le tengo una preguntita. ¿Y entonces cuánto tiempo se demora para brotar la semilla? ¿Cuántos días? ¿8 días? ¿15 días? ¿Se la siembra? Sí. ¿Y cuánto tiempo se demora para brotar? Por ejemplo, ellos lo están sembrando en septiembre más o menos, principios de septiembre, y está botando semilla a finales de diciembre, principios de enero, pero no se puede, sino que hasta que ella bota la semilla y va creciendo, más o menos a finales de enero es que se está haciendo la recolección. Y no es la misma, no brota la azul, la azulita. Esa es la que se siembra. Sí. No, azulita no. No, pero esa tiene el mismo tiempo de brote. Sí, generalmente, sí. Por ejemplo, si fuera una semilla nativa, que no fuese transgénica, de pronto puede tener un tiempo más largo, ¿cierto? Y lo que tienen estas siembras, por ejemplo, el algodón orgánico, que eso lo está haciendo mucho Perú, es que hay que tener muchos más trabajadores, entonces aumenta, pues por ejemplo, se puede aumentar pues como el trabajo, porque hay que estar muy encima revisando la cuestión de plagas, porque como no se usan tantos agroquímicos, está muy propensa pues a muchas plagas, ¿cierto? O sea que una tiene más cuidado que la otra. Muchísimo más cuidado, por eso también se bajaron tanto los empleos desde que entró el transgénico, porque el transgénico, digámoslo así, soluciona partes. La plaga que más le ataca al algodón se llama el picudo, es la plaga pues como más fuerte,
y esas semillas tienen como control de picuro, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que como esas semillas no se hizo pruebas con el clima y el suelo húmedo, porque uno cree que Córdoba es seco, pero el suelo, por las lluvias, guarda mucha humedad y al ser tan plano recoge pues muchas, como digamos las islas, muchas como lagunas, y eso lo tienen que drenar, ¿cierto? Entonces esas humedades dañaron mucho las semillas y hubo mucha pérdida de producción. Ahora mencionaban el tema de los blue jeans botacampana que va a entrar de moda. Las modas son cíclicas, ¿cierto? Ese blue jean botacampana lo vimos hace no sé cuántos años atrás, igual hace que por ahí unos 10 años más o menos, creería yo. No, hace más tiempo. Por ahí a los 80. No, pero Empezando en 2000 se puso sí, de moda. exacto, no fue muy fuerte, pero sí se puso de moda el pantalón botacampana y parece ser que va a volver poco a poco. Las modas son cíclicas, no hay un boom en la revolución en el tema de diseño que digan, wow, esto nunca se había visto en la historia del diseño pues como tal de la moda. Yo leí hace poco un documental y decían que los centros comerciales, los almacenes de ropa en los centros comerciales tienen un riesgo, no es que se vayan a acabar, pero tienen un riesgo en acabarse, y que ellos se tienen que estar innovando constantemente en vista de que ya mucha gente está teniendo la tendencia a comprar por internet. Los veteranos no les gusta porque dicen, no, yo prefiero más bien irme a medirme el pantalón o la camisa porque pues prefiero más bien que me quede, exacto, estar seguro de que me queda bien. A diferencia cuando uno compra por internet, que si usted lo compró y le quedó grande, ¿sí? Pues tiene dificultades en ese sentido. Entonces decía que el tema de almacenes de cadena del sector de la confección, almacenes como lo mencionaban ahorita, Zara, Naf, Cheviñón, etcétera, etcétera, ellos tienen que estar innovando constantemente porque de lo contrario pueden tener la tendencia a desaparecer. O si no mires también la venta por catálogo. También eso también afecta mucho. Entonces es un riesgo que de una u otra forma ellos están corriendo y tienen que estar constantemente innovando. Por eso vemos en los centros comerciales cuando hay, digamos, promociones, entonces ya no solamente es el letrero de promoción o sale, simplemente, y ahora estamos viendo que traen el modelo para que exhiban la ropa, ¿sí? O traen musiquita diferente o algo diferente para atraer un poco más la gente. Entonces, de una u otra forma ellos tienen que estar constantemente innovando. No era como años atrás que iban y compraban y listo. Ellos están totalmente seguros, pero todo es un tema de tendencias y ellos, si no se ponen pues como más a la vanguardia, a innovar, el tema de internet, de compras por internet, todo el ciberespacio y todo este cuento, los puede acabar con el tiempo. Vaya está Colombia Moda, esos almacenes que venden ropa interior, son con las modelos semidesnudas ahí, llamando la atención, los hombres también en vestidos de baño, y si usted le toma una foto con la modelo, le dan unos pantaloncillos, unos boxers. Así es, sí. Tiene buena experiencia. Oh, así es. Bueno. Sí, otra pregunta. No, te les pongo los videitos. Son como 3 videitos del proceso del algodón. Se apagó. No, ya. Ya, volvió. Ay, qué amigo. No, Miren que ahí se nota todavía el maíz.
Y ahí van a depositar la semilla del algodón. La caña de cultivo de maíz. Sí, miren Sí, ahí. encima de la caña del maíz. Encima del maíz, cultivan ahí el Sí, algodón. porque eso también esa mismo ayuda como, no me recuerdo bien cómo se le dice, pero ayuda como a reactivar la tierra y abonarla, ¿cierto? Eso sirve como un abono, un fertilizante, Ajá. una forma para la tierra. Y el maíz tiene una característica muy particular y es que absorbe unos nutrientes malos que tiene la tierra, los absorbe y de una u otra forma oxigena la tierra para otros cultivos. Pero por ejemplo en Córdoba hay muchos problemas en este momento con el maíz porque eso incluso lo tienen todavía almacenado del semestre pasado porque no, pues es muy barato como lo No hay quien venden. lo compre. No hay quien lo compre. Ellos estaban aplicando semilla y abono, pues, porque esa misma máquina va depositando los dos. Una que trató la mala de diciembre. Sí, ya no hay trabajadores para entrar. Sí, ya. Primero era manual. Por eso también las máquinas, hoy en día ya reemplazan a mis otras personas para... ¿Qué dice la profesora? Mira. ¿Viste esos discos que tenía? Eso entra en la tierra y va dejando la semillita. ¿Y en qué tiempo, o sea, por ahí 2 horas se siembra? En Sí, esa pero máquina? mira que ese terreno es tan grande que hasta se pierde la visibilidad. Se demoran por ahí como una semana haciendo el todo. Pues ellos tienen como 280 hectáreas. Es muchísimo. Imagínese a mano. No sabía estar hablando del año. Me demoró el año sin trabajo, pero había mucho trabajo. Para muchas personas. Lo que pasa es que también eso ayuda a ahorros de semilla, porque como la máquina deposita cada centímetro la semilla, en cambio la mano echaba semillas y se desperdiciaba mucho. Eso sí ayuda a tecnificar, pero sí desplaza muchísimo la mano de obra. Vean, la máquina de desaparición. No toca ir a buscarla. Ahí ya están recolectando. Esa es la cogota, la última que se recoge de manera manual, porque no toda se recoge de manera manual. Ellos en este momento no tienen una maquinaria tan buena como para que le recoja todo. Entonces eso que queda se le llama la cogota y eso sí lo recogen manualmente. Pero si hiciera maquinaria, pues obviamente desplazaría toda esa mano de obra, ¿no? Total. Y ya otros menos porcentaje de empleo. Menos, sí. Ahí lo están secando. Ajá. Como secando café. Eso café. Que hay que revolver.